¿Cómo saben los químicos cuánta materia prima necesitan para una reacción? ¿Y cómo pueden predecir la cantidad exacta de producto que se puede obtener? Hoy te voy a hablar de la estequiometría, el estudio cuantitativo de los reactivos y los productos en una reacción química. Cuando escribimos una reacción química y la balanceamos, los coeficientes estequiométricos que colocamos delante de cada sustancia pueden interpretarse de varias maneras. A nivel molecular, estos números indican la proporción exacta de partículas que reaccionan. Por ejemplo, en la siguiente reacción, podemos leer que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir exactamente dos moléculas de agua. Sin embargo, en el laboratorio no trabajamos con unas pocas moléculas, sino con cantidades enormes. Por eso utilizamos la unidad llamada mol, que representa un conjunto muy grande de partículas. Así, cuando hacemos cálculos químicos, conviene interpretar la ecuación de esta forma. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Si consultamos las masas molares de cada sustancia y calculamos la masa total de reactivos y de productos, veremos que ambas coinciden. Esto confirma la ley de la conservación de la masa, la cual establece que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Además, cuando las sustancias involucradas son gases, estos mismos coeficientes también pueden interpretarse como volúmenes. Es decir, 2 volúmenes de hidrógeno reacciona con un volumen de oxígeno para formar 2 volúmenes de agua en estado gaseoso, en las mismas condiciones de temperatura y presión. Veamos algunos ejercicios sobre cálculos estequiométricos. En este ejercicio se presenta la descomposición de la ácida de sodio en sodio metálico y nitrógeno gaseoso. La pregunta A dice: ¿cuántos moles de sodio se producen por la descomposición de 1,50 moles de ácida de sodio? Lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación química que debe estar balanceada y colocamos los datos. 1,50 moles debajo de la sustancia ácida de sodio y debajo del sodio, que es la pregunta, colocamos la incógnita, y es muy importante escribir en qué unidad está la incógnita. En esta ocasión se nos pide moles de sodio. Partimos entonces de nuestro dato, 1,50 moles de ácida de sodio. Entonces escribimos un factor de conversión que nos permita relacionar la ácida de sodio con el sodio. Ese factor de conversión se le conoce como razón molar y consiste en colocar los coeficientes estequiométricos para poder hacer ese movimiento en la ecuación química, desde la ácida del sodio hasta el sodio. Colocamos entonces 2 moles de ácida de sodio abajo para permitirnos hacer la simplificación de unidades, y arriba sería 2 moles de sodio, y obtenemos el resultado. Y ahora en la pregunta B vemos cómo se nos proporciona 1,27 moles de ácida de sodio, y la pregunta está en los gramos de nitrógeno gaseoso que se produce. O sea que hay que llegar desde la ácida de sodio, cuyo dato está en moles, hasta la sustancia nitrógeno, cuyo dato nos los piden en gramos. Colocamos entonces nuestro dato, 1,27 moles de NaN3. Entonces vamos desde la ácida de sodio hasta el nitrógeno gaseoso usando la razón molar, o sea, los números o los coeficientes estequiométricos que me permitieron balancear la ecuación química. Es muy importante recordar que para poder utilizar la razón molar, el dato tiene que estar en moles. Es decir, que si no está en moles, yo debo convertir mi dato a moles antes de usar la razón molar y hacer el desplazamiento en la ecuación química. Pero como mi dato está en moles, ya podemos usar la razón molar. Entonces colocamos 2 moles de ácida de sodio abajo, porque es el coeficiente que lleva la ácida de sodio, y arriba 3 moles de nitrógeno, que es el coeficiente que lleva el nitrógeno. Ya estamos entonces del lado del nitrógeno, del lado de los productos. Pero mi dato en esta ocasión, en el problema B, me lo están pidiendo en gramos. Es por eso que tengo que llegar desde mol de nitrógeno a gramos de nitrógeno. ¿De qué manera puedo transformar de mol a gramos o viceversa? ¿Cuál es ese puente que me permite hacer esa conversión? La masa molar que está en la tabla periódica. Entonces buscamos el nitrógeno
multiplicamos 2 por 14,01, que es la masa que aparece en la tabla, y me da 28,02 gramos. Es muy importante que para ser llamado masa molar, la unidad tiene que ser gramos por cada mol, o mejor dicho, cada un mol de nitrógeno tiene 28,02 gramos. Entonces colocamos el mol de nitrógeno abajo para poder hacer la simplificación y los 28 gramos de nitrógeno arriba. Hacemos los respectivos cálculos y así obtenemos la cantidad de nitrógeno producido en gramos. En esta pregunta C podemos ver que nuestro dato corresponde al nitrógeno gaseoso. Nos dan 10 gramos de nitrógeno gaseoso. Y la pregunta corresponde a la ácida de sodio, que se encuentra esa incógnita en gramos. Es decir, que tenemos que hacer ese movimiento desde gramos de la sustancia nitrógeno hasta la ácida de sodio, que también está en gramos, o sea, de gramos a gramos. Iniciamos pues con el dato que se nos proporciona, 10,0 gramos de nitrógeno. Como había dicho anteriormente, para poder hacer el movimiento desde el nitrógeno hasta la ácida de sodio, este dato tiene que estar en mol. Por eso, antes de hacer el movimiento, transformo gramos de nitrógeno a mol de nitrógeno. ¿Cómo lo hacemos? Masa molar. Ese es el puente de gramos a mol o de mol a gramos. Ese puente me permite hacer esa transformación. Ya lo habíamos obtenido, 28,02 gramos por cada un mol. Colocamos 28,02 gramos en esta ocasión abajo para simplificar y un mol de nitrógeno arriba. Una vez que ya el nitrógeno está en mol, entonces vamos a utilizar la razón molar. Colocamos abajo 3 moles de nitrógeno y arriba colocamos 2 moles de ácida de sodio. Es importante señalar que cuando colocamos la masa molar, o en este caso 28,02 gramos, corresponde a un mol de nitrógeno. No importa que al lado del nitrógeno haya un 3, no se coloca en este punto. El 3 que lleva el nitrógeno solo se va a colocar cuando escribo la razón molar, que es lo que me permite moverme desde el nitrógeno hasta la ácida de sodio. Una vez solamente se utilizan estos números. Ni siquiera para buscar las masas molares se multiplica por el 3 o por el 2 de la ácida de sodio. Ya entonces nos encontramos del lado de la ácida de sodio. Sin embargo, nuestro dato está en mol, por lo que tenemos que hacer la transformación de mol de ácida de sodio a gramos. ¿Cuál es el puente que me permite transformar de mol a gramos? Asimismo es la masa molar que se encuentra en la tabla periódica, pero en este caso sería de la ácida de sodio. Buscamos la masa molar de la ácida de sodio, que en este caso es 65,05 gramos por cada un mol. Colocamos un mol abajo para hacer la simplificación y 65,05 gramos arriba. Hacemos los cálculos correspondientes y obtenemos nuestro resultado. Ahora estudiemos esta situación. Si balanceamos la ecuación química de formación del amoníaco y utilizamos los coeficientes que permiten balancear esta ecuación, vemos que en su justa medida se transforman en los productos. Sin embargo, si modificamos estos coeficientes, nos vamos a percatar de que algunos reactivos van a estar sobrando después de que ocurre la reacción química. El reactivo que está presente después de que ocurre la reacción química se le conoce como reactivo en exceso, y el reactivo que se consume totalmente se le conoce como reactivo limitante. Ahora veamos este ejercicio. En él se pueden ver que me han dado dos datos, dos valores de reactivo, 25,0 gramos de ácido sulfídrico y 42,0 gramos de oxígeno. Como ya se había explicado anteriormente, uno de estos dos reactivos se va a consumir totalmente, es decir, este será el reactivo limitante y el otro reactivo estará en exceso, es decir, de la cantidad que existe inicialmente, solo una parte va a reaccionar y la otra parte va a quedar en exceso después que la reacción culmina. Entonces es muy importante determinar cuál es el reactivo limitante, ya que este permite conocer cuántos productos se forman.
Uno de los métodos para identificarlo es escoger uno de los datos de los reactivos, por ejemplo, 25,0 gramos. Lo que yo voy a hacer es calcular cuántos gramos del otro reactivo se necesitan para reaccionar con esos 25 gramos de ácido sulfídrico. Hacemos los cálculos estequiométricos y podemos comprobar que para reaccionar con 25,0 gramos de ácido sulfídrico se necesitan 11,7 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si inicialmente teníamos 42 gramos y solo reaccionaron 11,7 gramos de oxígeno gaseoso, el oxígeno está en exceso, porque inicialmente existe más gramos de oxígeno de los que se requiere para reaccionar con el ácido sulfídrico. Por lo tanto, si el reactivo en exceso es el oxígeno gaseoso, entonces el ácido sulfídrico es el reactivo limitante. La pregunta B dice: determine la cantidad de gramos de SO8 producido. Como ya sabemos, el ácido sulfídrico es el reactivo limitante. Por lo tanto, tenemos que partir desde 25 gramos de ácido sulfídrico para poder comprobar cuánto producto se forma. A esta cantidad de producto formado se le conoce también como rendimiento teórico con respecto al SO8. Cabe resaltar que el reactivo limitante es el que decide cuánto producto se forma y también decide cuántos gramos del reactivo en exceso reaccionan. Y como podemos ver, esa misma es la pregunta C. Pero como recuerdan, en la pregunta A ya habíamos hecho ese procedimiento cuando estábamos intentando buscar o determinar cuál era el reactivo limitante. Entonces solo es cuestión de escribir la respuesta. Reaccionan 11,7 gramos de oxígeno gaseoso. Entonces la pregunta D dice: ¿cuántos gramos de reactivo en exceso quedan sin reaccionar al final de la reacción? Entonces recordamos que inicialmente teníamos 42 gramos y si reaccionaron 11,7 de esos 42 gramos, ¿cuántos gramos sobran? Obviamente hay que restar. Hacemos la resta y encontramos que son 30,3 gramos de oxígeno en exceso que estarán presentes después de la reacción porque han quedado sin reaccionar. En la pregunta E dice: ¿cuántos gramos de agua se producen? Nuevamente, ¿quién me permite determinar cuánto producto se forma? Efectivamente, el reactivo limitante. Entonces hacemos los procedimientos estequiométricos para ir desde el ácido sulfídrico hasta el agua. También en la pregunta F se nos pide calcular el porcentaje de rendimiento de esta reacción y lo podemos obtener a través de esta fórmula: porcentaje de rendimiento igual a rendimiento real entre rendimiento teórico por 100. El rendimiento real es el que se obtiene experimentalmente en el laboratorio y el rendimiento teórico es el que hemos obtenido teóricamente con los cálculos estequiométricos. Les había dicho anteriormente que en el caso del S8 nos había dado 23,5 gramos. Estos gramos es la cantidad máxima posible de S8 que se puede formar, ya que en situaciones reales de laboratorio casi nunca se obtiene la cantidad máxima posible. Una de las razones es que algunas reacciones son reversibles y también que pueden darse reacciones secundarias alternas a la reacción estudiada. Y ya por último se nos pide hacer un esquema de lo que hay al inicio y al final de la reacción. Entonces colocamos aquí en este vasito qué hay al inicio de la reacción. Obviamente están los 25 gramos de H2S y los 42 gramos de oxígeno. Todavía pues no se han formado los productos. Después de la reacción o al finalizar la reacción se encuentran presentes los gramos de S8 formado, que es 23,5 gramos, los gramos de agua, que viene siendo 13,2 gramos, y ¿qué más va a estar presente? Efectivamente, los gramos del reactivo en exceso. Entonces, si sumamos los gramos que había al inicio de la reacción y los gramos que hay al final de la reacción, estos deben ser la misma cantidad, porque se debe cumplir con la ley de la conservación de la masa. Y eso es todo, espero que les sea de gran ayuda y nos vemos en el siguiente video.